Ya estamos en comunicación a esta hora de la mañana con Juan Carlos Ruiz, director de Política.p, analista social y experto en gestión de políticas públicas. El tema que el día de hoy vamos a abordar es análisis de la minería en Arequipa y el sur del país. Arequipa es una región muy importante a nivel de, generación de cano por las minas que tenemos en el sur del país, ¿no? No solamente Arequipa, sino todo el corredor sur. Y evidentemente vamos a hablar sobre este tema porque también la crisis económica, el tema de la pandemia, la COVID-19, no solamente ha mostrado la precariedad de la crisis sanitaria, ¿no? También estamos atravesando una crisis económica y esto es a nivel del mundo, la cotización de los metales y evidentemente también en la captación del canon y la distribución a las diferentes regiones. Muy buenos días, Juan Carlos, bienvenido a Telemundo, un gusto saludarte. Coméntanos este tema tan importante acerca de la minería en la región Arequipa. La empresa minera Cerro Verde, evidentemente es una de las minas que reporta, ingresos a Arequipa, pese a diferentes puntos de vista, pero vayamos a analizar este panorama del tema de la minería en la región. Muy buenos días. Un gusto estar contigo y con toda tu audiencia. ¿Qué tal? Sí, mira, lo que preocupa es lo siguiente. La campaña, lamentablemente, está llevando a que algunos grupos o que la misma efervescencia electoral trate de politizar lo que nosotros conocemos como diálogo social. Lo que tenemos que buscar los arequipeños, y en general los tacneños, los moquehuanos, los cusqueños, los puneños, todos los que somos parte del sur andino, que formamos y tenemos este corredor minero, tan importante, que produce y genera riqueza, es que esa riqueza que se genere llegue realmente a las manos de los peruanos y no se quede en el medio, en mafias corruptas que pueden estar en los gobiernos locales o los gobiernos regionales o estos supuestos dirigentes antimineros que lo único que hacen es patear las puertas de las mineras y tratar de sangrarlas, a pesar de que ya están invirtiendo la parte de inversión social en esa plata del canon que lamentablemente por la incapacidad de gestión de nuestros gobernantes y nuestras autoridades no llega a donde tiene que llegar. No llega a nuestra posta médica, no llega a nuestro centro de salud, no llega a mejorar la infraestructura de nuestros colegios, no llega a capacitar mejor a nuestros profesores, no llega a nuestras carreteras para que salgan nuestros productos y las pistas que necesitamos, no llega tampoco a nuestra propia seguridad o a mejorar nuestras condiciones de empleo o nuestra productividad o nuestro desarrollo de mejores negocios. Si nosotros no logramos o no nos damos cuenta que necesitamos que los candidatos nos propongan cosas concretas, entonces, claro, es muy difícil que podamos tomar decisiones importantes. Solo un dato para que, ¿no? Lo curioso es que, por ejemplo, es curioso que la señora Fujimori, que es la más conservadora, la conservadora de derecha, haga una propuesta que a mi gusto me parece interesante porque ha dicho, oye, como no, los gobiernos regionales y locales no funcionan y ese canon y hay miles, millones de soles guardados en las cuentas del MEF que no se usan porque están ahí en las cuentas, no es que se esté usando en otra cosa, no se puede tocar porque es plata de canon destinada para poder hacer cosas de las regiones. Y como no son incapaces de hacer perfiles de proyectos y todo, entonces la plata sigue ahí. Entonces lo que el fujimorismo ha planteado, es una alternativa, ha dicho, vamos a darle el 40% del canon directamente a administración para la gente. Obviamente esto no significa que van a ir a la plaza de armas a darle fajos de plata a la gente para que la gente sepa qué hacer. No, obviamente se están refiriendo en términos de políticas públicas a programas sociales o productivos que generen subsidio directo. Algo así como ocurre con el programa Juntos, ¿no? En donde recibes un cheque en una cuenta, tu nombre, la familia, si es que, obviamente, llevas a tus hijos al colegio, garantizas que estén yendo al colegio, garantizas que todos tengan su documento de identidad, garantizas que todos vayan por lo menos una vez al mes al centro de salud para su chequeo médico, es decir, condicionas el subsidio directo, pero va directo a la familia. No hay ningún burócrata que se tira el 40% para su sueldo, no, en el medio, no hay ningún intermediario que se quede con la mayor parte de esa plata, no. El 100% de su subsidio va directo a la familia. O como ocurre con los programas de vivienda social, como Techo Propio, por ejemplo, en donde el bono de Techo Propio va directo a la familia para que compre la casa que uno quiere donde vivir. Entonces, esa modalidad de subsidio directo entiendo que es lo que está proponiendo para ver de qué manera ese 40% canon empieza a llegar a la gente para que la gente lo pueda gastar en educación, en salud, en comodidad para sus hijos,
en buena alimentación, en buena nutrición y, ¿por qué no?, también en mejorar las condiciones de vida que tiene a su alrededor y en proyectar negocios también. Claro, que Entonces, es muy importante, ¿no? Esta iniciativa de darle a las personas que realmente y, necesitan, pero como hacías, digamos, la explicación, lamentablemente en ese proceso de transferencia del gobierno central a los gobiernos regionales hay un quiebre, ¿no? Por la mala gestión, ineficacia, ineficiencia de algunos malísima. malos gestores, gobernadores regionales que lamentablemente no ejecutan, porque un porcentaje evidentemente va a las regiones, municipalidades y también a las universidades para el tema de investigación. Pero ahora, por el contexto mundial, por la economía mundial, evidentemente pues se ha reducido este porcentaje, digamos, de canon. ¿Y esto sería lo ideal, repartirlo a través de los programas sociales, el canon? ¿O es una medida populista? Pero haciendo que funcione. Mira, yo estoy como experto en gestión de políticas públicas, mi instinto me dice, oye, pero aguante, de repente es, como dicen algunos tecnócratas, no, eso es muy peligroso, o sea, eso hay que verlo bien, es una medida populista, pero pongámonos a pensar, Miluska, A ver. si es que nuestros gobernantes, nuestros gobernadores regionales, nuestra élite de la política, de alta política en Lima, no logran hace décadas, o sea, a ver, te doy un dato, solo el 2020 las transferencias económicas por actividad minera han sido 4.338 millones de soles en el país. De esos 4.338 millones de soles, Arequipa ha recibido 134 millones de soles. Miluska, ¿dónde está? ¿Dónde está esa inversión del 2020? ¿Tú la ves? No, Yo no la veo. no se aprecia, ¿no? Entonces, por eso te decía, hay el quiebre en esa transferencia del gobierno central a los gobiernos regionales, Yo no sé, la poca yo no sé capacidad de si, gasto, ¿no? claro, y yo no sé si llamarlo populista o no. La cosa es que llegue a la gente y que cambie la vida de las personas. Por No me supuesto, importa esa si sea sería la populista o no. La finalidad. cosa es que sea realizable y que no se roben la plata en el camino. Que llegue a la gente realmente. Eso es lo que tenemos que lograr. Si hay que hacer modificaciones en nuestro modo de hacer gestión pública, pues habrá que hacerlo. Y te recuerdo que tanto la señora Fujimori como el señor Castillo representan son dos candidatos antisistema en el fondo, porque ninguno de los dos era parte del establishment. Que ¿Qué el es lo que señor necesita el Castillo Perú? ¿Qué es lo quiera que poner, necesita el Perú en este contexto? Un contexto de pandemia, necesitamos, un contexto donde necesitamos la crisis cambiar. económica todavía nos va a pasar la factura en los siguientes años, porque esto no se va a solucionar de la noche a la mañana, es todo un y proceso. necesitamos, Entonces, estamos y en un año necesitamos coyuntural. ¿Qué deben hacer los candidatos para poder darle una viabilidad al tema del canon, de las regalías, que evidentemente las empresas mineras dan al fisco peruano para poder ser distribuidas y que se beneficien más peruanos, al final tenga una repercusión social? Y yo te comento, hay experiencia, claro, ya, tenemos la propuesta de la señora Fujimori. No sé cuál es la propuesta del señor Castillo al respecto, pero por lo menos muchos de los grupos que van a votar por él siguen ahorita insistiendo y ahorita se está dando en este momento mucha efervescencia y mucho movimiento de autoridades locales, de grupos, digamos, de Fudicais, por ejemplo, ¿no? Que quieren obligar ahorita a las mineras a sentarse en mesas de diálogo, les llaman ellos, para comprometer plata antes del 6 de junio. Y esa no es la forma, lo que tenemos que es bajar la temperatura, esperar después del 6 quién termina gobernando, para ver cómo lo canalizamos. Pero claro, hay que exigirle a las mineras que se mojen. Obviamente tienen que empezar a comprometerse más. Pero hay modelos que funcionan. No se trata de agarrar y patear la puerta de la minera y bloquearle la entrada del mineral, porque, Claro. porque cada vez que nosotros paralizamos un día de una actividad minera, estamos perdiendo plata. Estamos Claro, perdiendo plata que va a ir directamente a la gente. Y ahí la Lo que hay siguiente que hacer, pregunta, permítenos, este modelo público-privado, ¿no? Con un desarrollo sí, sostenible de la minería, en el que ya se aplica en muchos países donde, digamos, la minería con la agricultura son amigables por la tecnología que se ha avanzado, pero básicamente este modelo público-privado que se ha aplicado en muchos países, el caso, por ejemplo, Bolivia y otros, ¿cuánto beneficio traería al país y cómo sería el enfoque de este modelo público-privado? todos los beneficios que implica no pelearse y que implica llegar a acuerdos y que implica trabajar juntos. Por ejemplo, la mesa de trabajo que tienen en Anglo American de Moquegua. Es una mesa que funciona hace varios años. Eso hay que reconocerse. El señor Vizcarra, a pesar de que no es santo en mi devoción, logró que esa mesa con Anglo American se consolidara y se institucionalizara. Y hoy la inversión social que hace la minera, que hace con, digamos, la plata que sale justamente de canon, de renta, de todo, es destinada a proyectos que son acordados por comunidad, por empresa, por autoridades.
Esa mesa de trabajo funciona. Otro ejemplo concreto, ahí en Arequipa, en Cayoma. En Cayoma lograron hacer un fondo de desarrollo social, que claro, no era el canon, ahora hay que hacerlo con el canon, pero un fondo de desarrollo social que por acuerdo entre autoridad, entre comunidad y entre empresa, lograron destinar una cantidad de plata en esta pandemia para temas de educación, para salud y para darles vales al poblador de Cayoma. ¿De qué mina estamos hablando, Ares? Para que dinamice. Sí, sí, claro, ahorita, hace poco, el año pasado, para que justamente con esos vales compren y dinamicen la economía local. Entonces compran en la bodega del lugar, compran en toda la actividad económica se activa. Entonces, hay modelos que funcionan, que ya realizan nuestras autoridades y nuestra comunidad con las empresas mineras, donde el conflicto sabemos que no es la solución. Hay que apuntar por ese camino. Las mesas ahorita de diálogo tenemos que convertirlas en mesas de concertación para poder identificar en qué hay que invertir y de acuerdo a eso ver cuál es el compromiso. ¿Cuánta plata de canon destinamos para ellos? ¿Cuánta plata adicional puede dar la minera? Porque puede dar plata adicional, ¿no? Si se puede comprometer a dar, que se comprometa. Pero no para que cobre el dirigente antiminero, que es el que quiere sacar su porcentaje o su tajada de esta plata. Es para que vaya directo a la gente. Si no logramos que vaya directo a la gente, las mafias corruptas, burocráticas, y las mafias corruptas de dirigentes disque que hablan por el pueblo, se terminan tirando la plata, mi querida Miluska. Y eso no lo podemos permitir más. Ahí tiene que haber un cambio de modelo. Y la señora Fujimori tendrá que venir al sur a explicarnos cómo diablos va a hacer esa distribución del 40% del canon. Y el señor Castillo tendrá que decirnos cuál es su alternativa, porque hasta ahorita no dice nada, brilla por su ausencia. Entonces, queremos escuchar, queremos saber este día sábado estará por Arequipa, ¿no? Para ver cuál es su mensaje y vamos a intentar como prensa preguntarle justamente cuál es la propuesta respecto al tema de las mineras, ¿no? Porque recordemos que Arequipa y en la macro sur, en este corredor sur minero, evidentemente convoca muchas minas. El caso de Arequipa, Cerro Verde, hay un proyecto pendiente como es Tía María, Zafranal y otras, ¿no? Que están ahí, digamos, esperando. En el caso Cusco están las Bambas, en fin, tantas estratas, en fin, varias, en todo el sur prácticamente Moquegua, al propio Puno. Entonces creo que es importante conocer las propuestas de ambos candidatos y decir, un mensaje importante, no solamente decir cómo lo van ellos a hacer, sino qué van a hacer, ¿no? Porque una cosa es ofrecer y otra cosa es viabilizarlo. Y un mensaje importante, Miluska, y si lo puedes transmitir, yo como analista lo puedo decir, digamos, en mis programas o en las entrevistas, pero ustedes lo pueden transmitir cuando tengan los candidatos a la frente. Señores, es momento en donde le toca el tiempo y es el tiempo de las regiones. Si algo ha dicho el voto popular cuando el 75% del país dijo ni Fujimori ni Castillo, y a pesar de eso estas dos personas llegaron a la segunda vuelta, es decirle, señores, se le acabó la fiesta a los limeñitos. Se le acabó el tiempo a los limeñitos. Ahora la prioridad son las regiones. Y el sur tiene que ser una prioridad del nuevo gobierno, porque tenemos que convertir a departamentos como Arequipa, como Moquegua, como Tacna, como Cusco, como Puno, en polos de desarrollo regional que compitan de igual a igual con la capital. O los limeñitos entienden que se les acabó el tiempo y ya el centralismo no va más y que es tiempo de descentralizar de verdad, con inversión de verdad, con control de verdad y sin mafias. O se dan cuenta de eso, o simplemente vamos a tener que patearles la cara nuevamente para que lo entiendan. Pero es tiempo de las regiones. Ya se acabó la fiesta de los limeños. Se les acabó la fiesta, señores. Nos toca a las regiones. O generamos polos de desarrollo regional o vamos a seguir teniendo que ejercer medidas de fuerza para que entiendan dónde tiene que invertirse, dónde se tiene que trabajar. Pero obviamente con alternativas reales, con alternativas realizables, con políticas públicas que hagan que ese dinero llegue realmente a la gente. Si no logramos hacerles entender eso, y por favor cuando lo tengas al frente a la señora Fujimori o al señor Castillo, diles, señores, ¿qué van a hacer en concreto para que le toque el tiempo a las regiones? No, ojo, regiones no son solo sindicatos. Este contexto y lo que tú dices es cierto, porque el resultado de estas últimas elecciones es un resultado de protesta contra el sistema, es un resultado contra el centralismo limeño que lamentablemente poco se ha avanzado de cara al bicentenario en las inversiones, en el desarrollo de las 24 regiones, a excepción de Lima, el Callao, ¿no? Porque en realidad el Perú comprende las 25 regiones y lamentablemente pues hay mucho por hacer, hay retos, desafíos, hay nudos que han quedado pues todavía sin
sin liberarse, y hoy la preocupación de los peruanos es la salud pública, ¿no? Tener las vacunas y la reactivación económica, la generación de empleo. Mucha gente ha quedado sin trabajo. Hoy el mapa peruano muestra más pobreza, extrema pobreza. Los que antes, digamos, eran clase media, ahora sin trabajo el papá, la mamá, los hijos, ya pasaron a ser pobres. Entonces, tenemos que los candidatos, ambos, tienen que presentar propuestas aterrizadas a esta nueva normalidad. Y de reactivación económica. Recuerda que una buena noticia que hemos tenido esta semana es que ya el gobierno del señor Sagasti, a pesar de que no es precisamente un gobierno talentoso en la gestión pública, ha logrado garantizar la compra de 60 millones de vacunas en este año. Con lo cual, el fin de semana, solo el fin de semana pasado, cambiaron la logística de la vacunación, hicieron una nueva dinámica logística trabajando sector público y privado, justamente en términos con brigadas de vacunación, y el fin de semana, solo en Lima, región, lograron vacunar a 100.000 personas. Entiendo que la meta del MINSA, incorporando también logística de vacunación regional, es llegar a 85.000 vacunas diarias. A ese ritmo de 85.000 vacunas diarias, este año todos los peruanos debemos estar vacunados. Entonces, con esa noticia, sabemos que el 2022 es un año de reactivación. Y para garantizar esa reactivación necesitamos que el Estado y el mercado lleguen a las regiones. O los traen o los traemos. Pero ese es el mandato del voto y de la población. Entonces, o tienen programas concretos para decirnos cómo van a hacer que esa inversión llegue realmente a nuestras casas, toque nuestras vidas, cambie nuestra forma de vivir, o habrá que cambiar de presidente pues en poco tiempo, porque obviamente si no resuelven esa expectativa, habrá que pedir que venga otro, ¿no? Que venga otro que sepa hacer las cosas. Pero ese es el mandato. O lo entienden o no lo entienden, pero eso va a suceder. Va a suceder que necesitamos que las regiones hoy tengan un lugar privilegiado, un protagonismo distinto, y Arequipa, dicho sea de paso, debe ser uno de los abanderados de esa decisión regional, de esa inversión social regional, de esas políticas públicas que empiecen a cambiar la vida de los peruanos y que empiecen a decir a los limeños que el Perú es mucho más que simplemente la capital. Claro, en esto de Invierte P y lo que hacía referencia, si bien es cierto somos un país eminentemente minero, pero solamente de extracción, porque sacamos los minerales y lo mandamos tal y cual, pero no hay este proceso de valor agregado de transformación. Falta invertir en industrialización, ¿no? En darle toda esa tecnología, en poderle generar más puestos de trabajo a los peruanos. Y esto también es dentro de la propuesta de ambos candidatos. En el tema, uno propone el cambio de la Constitución, el capítulo económico, de que estas grandes concesionarias paguen sus impuestos en iguales condiciones, y lo otro, mantener esta Constitución del 93 diseñada por Alberto Fujimori, aquella época, que era otro contexto, evidentemente, al de hoy. Entonces, hay dos puntos bastante, digamos, distantes, ¿no? Porque uno propone A y el otro B, evidentemente, pero ¿qué sería lo mejor en esta coyuntura? Yo personalmente creo que cambiar la Constitución no cambia nada, es un papel. La Constitución pero es tiene la ley sentido. de leyes, es la Carta Magna que rige, el capítulo económico que rige las condiciones de vida de los peruanos. Pero lo que tenemos que lograr primero es que esa ley se cumpla, que esa ley se exprese. El capítulo económico de la Constitución no es malo. Lo que hay que hacer es modificar y ampliarlo para darle ese componente de redistribución pero ha perdido el papel, digamos, no de hegemonía, el papel de control del gobierno, ¿no? El papá gobierno lamentablemente ha perdido ese control, porque a veces estos contratos ley leoninos, hacen concesionarias, recurren a arbitrajes internacionales, le ganan al Estado y siempre pierde el Estado y ganan las empresas grandes y hacen de alguna manera lo que viene en gana. Entonces es importante que el gobierno tenga la sartén por el mango y pueda regular las leyes para poder beneficiar a más peruanos, generar más puestos de trabajo. Por eso es importante, Miluja, por eso es importante que, por ejemplo, algo que deberíamos sacarle a las mineras es inversión en gente especializada, en funcionarios especializados que sepan desarrollar expedientes técnicos, que sepan hacer contratos, para que justamente el Estado, los gobiernos, tengan control sobre esas concesiones, tengan control sobre esa inversión social. Porque, claro, evidentemente el problema no es la Constitución o el modelo, el problema es el contrato de concesión, donde evidentemente esos abogados del Estado no hicieron bien las cosas y dejaron demasiados huecos vacíos que hoy les permiten a los grupos de poder económico abusar cuando quieran abusar.
Eso no lo podemos permitir, es verdad. Hay que obviamente hacer las modificaciones que se tengan que hacer y los futuros contratos que se hagan tienen que tener las cláusulas adecuadas para que esto no vuelva a suceder. Correcto. Lamentablemente, cuando firmamos contratos que tienen que ver con Estado, internacionales, nos sujetamos a reglas internacionales también legales. Y entonces, si hay que resolver una controversia, sí, pues tenemos que ir a tribunales internacionales y no lo podemos resolver aquí. Pero eso el futuro contrato tiene que tener las cláusulas adecuadas para que no nos agarren de tontos y simplemente se lleven el material y punto. Hay que obligarlos a sentarse a la mesa a negociar como corresponde. Correcto, bien. En todo caso, tu mensaje final, muchas gracias por estos minutos, que es importante conocer también definitivamente todo el contexto, el panorama, que es importante, la inversión extranjera es importante, que es la regulación también y sobre todo el impacto a más peruanos, ¿no? Porque como bien hacía referencia, lamentablemente algunos malas autoridades, más allá de distribuir, de beneficiar a más peruanos, a más ciudadanos de provincias, lamentablemente se entrampan en hechos de corrupción, que esto precisamente es un flagelo muy serio de cara al bicentenario en el país. Nada, solamente como mensaje final, la lógica o el pensar en desarrollo sostenible implica que nos sentemos a conversar, que no nos peleemos, que no nos etiquetemos. No es que yo soy comunista, tú eres demócrata, no, somos peruanos. Todos. Y como peruanos tenemos que sentarnos, exactamente, tenemos que sentarnos a conversar. No es momento hoy en el que los grupos antimineros tengan que ahorita bloquear minas, no es el momento ahorita de agarrar y patear la puerta de las minas, no, es tiempo de sentarse y priorizar la inversión social y empezar a convertir en temas reales, en políticas públicas reales, esa inversión social que debe empezar a llegar a la gente. La inversión social no es un botín, la inversión social es nuestro futuro, es aquello con lo que construimos un futuro para nuestras familias, para nuestros hijos y para nuestros negocios propios, para poder vivir mejor, para poder tener todo lo que queremos y para poder conquistar el mundo, que finalmente en eso tenemos que pensar, porque somos parte de un mundo globalizado y el Perú tiene mucho que ofrecer al mundo, y especialmente el sur. No solamente, como tú decías, Miluska, sacando y extrayendo mineral para que se lo lleven, sino empezando a darle valor agregado y convirtiéndolo en productos elaborados que cuesten más y nos dejen más divisas. A eso debemos apuntar definitivamente, pero hay que hacerlo dentro de un modelo de desarrollo. No se trata de decir, el modelo no sí funciona y lo tiro para la basura y lo pateo y no tengo un modelo alternativo. No, hay que hacer que el modelo se ajuste, se arregle y funcione bien, y que incorpore a todos, que incluya a todos, que chorree para todos, no solo para un grupito de familias de poder económico que lamentablemente creen que el país es suyo y no lo es. El país es nuestro. Así que vamos a enseñarles a estos señores que han tenido riqueza por los últimos 20 años y se han olvidado que el Perú existe, que el tiempo se les acabó en esa lógica, que ahora tienen que empezar a ajustarse las cosas y el Estado no está al servicio de las empresas, está al servicio de la población. Tenemos que hacer que regule lo que tenga que regular para que esa inversión social llegue realmente a nuestras manos y empecemos a transformar las regiones del país. Bien, muchísimas gracias. Juan Carlos Ruiz, director de Política.p, analista social, experto en gestión de políticas públicas, un tema muy importante, y el compromiso de seguir conversando porque hay mucho por conversar. Estamos en un contexto muy interesante, 200 años de la independencia, hay retos, hay desafíos, hay mucho por hacer evidentemente, pero también el ánimo de los peruanos, de los casi 33 millones de peruanos, es que evidentemente pues las políticas públicas lleguen a más peruanos que sean beneficiados y no, como bien hacía referencia, un grupo reducido que se ha mal acostumbrado a vivir de la mayoría de los peruanos. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y estaremos en permanente comunicación. Gracias. Encantado, cuando ustedes quieran. Mucho gusto.